Periodista Marcelo Oliveri, que es miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, autor de numerosos libros. Sé también que ha dado charlas inclusive en el exterior. Y bueno, ahí tenemos la grata presencia de él en un tema que a lo mejor en Saladillo pocas veces hemos tocado, ¿no es cierto? Bueno, pero él sabrá, ¿no es cierto? Entonces con ustedes se los presento, Marcelo Oliveri. Muchas gracias. ¿Cómo va a ser la charla de esta noche? La charla va a ser un leve pantallazo, porque obviamente en 45 minutos o una hora no se puede hablar del lunfardo todo lo que representa, porque yo doy cursos de lunfardo que duran un año, porque el lunfardo es más amplio de lo que la gente piensa. La gente se piensa que el lunfardo es hablar mal, que son las malas palabras y que es hablar al verde. Y está muy equivocado. No es así. Hoy lo vamos a demostrar. Y aparte abarca, digamos, desde el sainete, el tango, la inmigración, el lunfardo en el rock, el lunfardo en la cumbia villera y el lunfardo en la actualidad. Marcelo, ¿en cuánto influyó una persona fallecida recientemente como José Govelo? Mirá, me estás tocando la fibra íntima, porque yo un poco fui como un segundo hijo de Govelo. Con él hicimos 12 libros. De hecho, yo hice un libro de memorias de José Govelo que se llama José Govelo, sus escritos, sus ideas, sus amores. Y lo bueno de todo esto, que todo lo que hoy te puedo llegar a decir de Govelo no lo digo por cumplido o por oportunista. Está escrito, Govelo lo vio escrito desde el año 2002 que hice ese libro, y ahí digo todo lo que tenía que decir de José. Es decir, para mí José fue el que me abrió las puertas del lunfardo. Él lo dijo, yo no lo digo, hoy podría decir sí, soy el sucesor. Lo dijo Govelo y está escrito en el libro. Entonces, creo que, como me dice siempre mi amigo Ben Molar, que por suerte todavía vive, los homenajes hay que hacerlos en vida. Y Govelo fue el fundador de la Academia del Lunfardo y además el primero que hizo un estudio sobre el lunfardo. De hecho, Lunfardía, que es su primer libro, que salió en el año 52, habla justamente de los estudios del lunfardo. Y es como la Biblia del lunfardo de por hoy, ¿no? ¿Por qué surge el lunfardo? El lunfardo llega a Buenos Aires porque es producto de la inmigración. Es decir, cuando vos ves un sainete escrito por Vacarezza que se llama El Conventillo de la Paloma, que es del año 26, ahí ves la influencia del lunfardo dentro del lenguaje coloquial. Y el tango se nutrió de eso porque obviamente los tangueros y los autores de tango eran producto de la inmigración. Y lo que te reflejan los tangos del año 26, del 30, hoy vamos a escuchar muchos tangos, entre ellos el Ciruja. El Ciruja es un tango de Francisco Marino del año 26 y está plagado de lunfardismos, tiene 34 lunfardismos. Y te está reflejando cómo se hablaba en Buenos Aires en ese momento. ¿Y cómo llega a nuestros días el lunfardo? Porque acá veo sangre joven, si tengo que comparar, pero de usted hacia abajo, generacionalmente, ¿cómo está el lunfardo? Y el lunfardo se retroalimenta, es decir, hoy no podemos hablar de palabras por ahí nuevas lunfardas, pero sí podemos hablar de neologismos, que son palabras que inventa un poco el periodismo, los medios de comunicación, los publicistas, y que empiezan a utilizarse en Buenos Aires y que juegan un poco con esos lunfardismos que son lunfardismos clásicos. Pero tenés lunfardos tradicionales, como puede ser chabón, que para el tanguero es el gil, el tonto, el otario, pero para el pibe hoy por hoy el chabón es el sujeto innominado, como por ahí cuando yo era adolescente en los 70, decir flaco, loco, era lo que hoy equivale al chabón. Y después, bueno, un montón de palabras. Bondi, por ejemplo, se trasladó. Bondi era el tranvía, es un portuguesismo, y hoy por hoy el bondi es el colectivo. Arbolito era el tipo que cuando vos ibas al hipódromo a las carreras levantaba las apuestas, y hoy por hoy el Arbolito es el tipo que está en Florida y Lavalle diciendo cambio, 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 cambio. A eso lo llamamos Arbolito. Es decir, se va retroalimentando. En la academia decimos que el pueblo agranda el idioma, nosotros siempre. ¿Y las redes sociales cómo influyen en esto? Las redes sociales, bueno, los pibes acortan palabras, escriben con K hoy por hoy, escriben como cuando nosotros íbamos a la escuela, que nada más que usábamos la taquigrafía y ellos están, digamos, cortando las palabras. Pero decir, por ejemplo, por fin de semana, eso no es lunfardo. Eso es acortamiento de palabras. Decir peli, decir compu, es acortamiento de palabras, nada más. Hablamos mal, eso hay que reconocer, porque el lunfardo es muy rico. Puede ser muy culto o puede ser muy guarango. Si lo escuchamos en la voz de Julián Centella o en la voz de Carlos de la Puga,
que Carlos de la Púa, el único libro que hizo fue La crencha engrasada, ahí vamos a ver qué culto que era el lunfardo en ese momento. Qué culto que es el ciruja cuando dice, como con bronca y junando de rabos con costados, sus pasos han caminado derecho para el arrabal. Ya esa estrofa te está diciendo mucho y parece chino porque muchas de esas palabras ya no las utilizamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Meterse en este tema. Bueno, presentamos acá, tenemos el honor de presentar a un escritor, miembro de la Academia Porteña del Tango, nada menos. Lunfardo. Academia Porteña del Lunfardo. Es el señor Marcelo Oliveri, autor de numerosos libros e inclusive desarrolla actividades de charlas, inclusive en otros países del exterior. Bueno, no me quiero extender porque voy a meter la pata, entonces vas a tener que explicar qué es meter la pata. Pero bueno, yo creo que va a ser muy interesante y lo más interesante es que sea él el que hable. Muchas gracias a todos. Hola, 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 ¿se escucha? ¿Sí o no? Me lo están haciendo fructuoso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pebetas, garabos. Mi nombre es Marcelo Oliveri, como bien dijo acá el amigo. Agradezco también a Guillermo que me ha invitado, que el año pasado estuvo en la Academia Porteña del Lunfardo. Esta es una semana muy triste para nosotros los de la Academia Porteña del Lunfardo porque se fue mi inventor, yo digo, ¿no? Que es José Govelo, por el cual voy a pedir un fuerte aplauso porque fue el padre del lunfardo. Digo que fue una semana dura porque a mí me tocó muy de cerca, porque yo era como el segundo hijo de él, con él hicimos 12 libros y tuve la suerte de que me ocurriera lo que a poca gente por ahí le pasa. Los homenajes se hacen siempre cuando la gente se va. Y yo soy de la opinión que los homenajes hay que hacerlos en vida. Y tuve la suerte de hacer en vida de Govelo este libro que se llama Sus escritos, sus ideas, sus amores, en el año 2002, que fue un libro donde yo hablo de la vida de él y donde yo escribí todo lo que quería decirle a él, justamente, lo que significaba para mí. Para mí Govelo fue el que me abrió las puertas del lunfardo, me abrió las puertas de la academia. Yo soy periodista desde hace 30 años, pero él hizo muchas locuras al lado mío, porque si bien él hizo su primer estudio del lunfardo con Lunfardía, que es un libro maravilloso del año 52 que salió, cuando nadie hablaba, digamos, del estudio del lunfardo, Govelo escribió todo un tratado de cómo las palabras del lunfardo venían y cuáles eran las etimologías. Y cuando yo lo conozco a José, que yo hacía un programa de radio en una radio donde él tenía su programa también, cuando yo terminaba mi programa, un día me dice, estoy escuchando que dentro de la música popular, que no es tango, hay mucho lunfardo. ¿Por qué no me hace una lista de los términos que aparecen en los términos en las canciones de Spinetta, de Baglietto, de Fito Páez, de Los Redonditos, etcétera, etcétera? Y yo le hice un listado y Govelo no podía creer que los chicos jóvenes, los rockeros, digamos, utilizaban palabras del lunfardo, así como los tangueros habían utilizado sus palabras lunfardas. Entonces le hice un trabajo con respecto a eso y al poco tiempo nomás me invitó a participar de las actividades de la academia hasta que me hacen académico y bueno, hoy vengo a ser el gurú del lunfardo porque soy vicepresidente, pero estoy un poco el presidente en ejercicio tras el fallecimiento de él. Ahora vamos a tener elecciones el próximo sábado, no mañana sino el otro, así que bueno, pero yo quiero seguir como vicepresidente, no como presidente, porque estoy cómodo de esta manera en el buen sentido de la palabra. La letra de El Ciruja es maravillosa. Yo ahora vamos a escuchar la versión que van a hacernos acá en vivo del Ciruja. Cuando termine esta versión del Ciruja vamos a explicar algunos de esos términos lunfardos del Ciruja. Y a continuación después les voy a leer la letra de la reescritura del lunfardo que le tuvieron que hacer al Ciruja porque en una época el lunfardo estuvo prohibido y no se podían dar a difusión tangos lunfardos.
Tal es así que una vez van a ver a Juan Domingo Perón, que en ese momento era presidente, va a verlo Vacareza, va a verlo gente del cine, va el mismo Discépolo, y le preguntan a Perón, ¿no es cierto?, ¿por qué estaban prohibidos los tangos y los temas lunfardos? Y Perón le dice ese día a Vacareza, así que le afanaron los otros días en el bondi la billetera, y todo el mundo se rió. Y a partir de ese momento se levantó la prescripción del lunfardo. Pero lamentablemente gobiernos militares prohibieron el lunfardo y esto perjudicó al mundo del tango, porque fíjense ustedes que cuando se levanta esa veda, ya estamos hablando de la década del 50, y ya lamentablemente había entrado la música de Elvis Presley y habían entrado la música americana, y entonces se vedó y se prohibió y se dejó de difundir el tango, que otro hubiese sido, creo, la historia, ¿no es cierto? Ahora se está reconstruyendo por suerte, pero muchas veces los gobiernos cercenan, ¿no es cierto?, a los grandes artistas, porque yo siempre digo que el arte es provocar, y si no se provoca, o si no se provoca, digamos, esa cosa jugosa que tiene el tango, que tiene el lunfardo, no sería cultura, ¿no? Y bueno, a veces por pensar molesta, y de hecho este país pasó esas cosas, lamentablemente. Fíjense ustedes, más estúpido que haber prohibido a Catita, a Niní Marshall, por decir que deformaba el idioma, cuando lo que estaba haciendo Catita era hablar como hablaba la gente, como hablaban esos inmigrantes, y cuando el tango decía como con bronca y cunando de rabo con costado sus pasos han caminado derecho para el arrabal, el tango no estaba diciendo malas palabras, el tango no era subversivo, el tango estaba hablando como el hombre, como el inmigrante y como este Torcán que tenemos acá. Adelante, maestro. Buenas noches. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado derecho para el arrabal, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garofa cuando minga de laburo se pasaba, metapunguias al codillo colaseaba y en los burros se ligaba un metejón cuando no era tan junado por los tiras. La lanceaba sin tener el manchamiento, una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico tiquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita y le pasaba la guita que le chacaba al matón, frente a frente dando muestras de coraje. Los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la mina, campañando un cacho de sol de la vedera, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Muy bien interpretado, muy bien remarcado el lunfardo. Es un tango muy difícil, por eso como diría el recordado Pipo Mancera, hay que renovar el aplauso, ¿no es cierto? Es muy difícil
cantar esos tangos lunfardos como este, que es muy cerrado. A ver, cuando León Gieco dice en uno de sus últimos temas, que se llama La Vila del Calefón, dice: no hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. ¿Y cuánta razón tiene León Gieco cuando dice no hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero? Porque Rivero interpretaba y lo vivía con sentimiento. Y acá este cantorazo lo ha remarcado, porque el lunfardo es roña. Y son pocos los que pueden cantar el lunfardo. A ver, a mí Gardel me encanta, me enloquece, pero cuando Gardel hace los temas lunfardos o reos, no le quedaba bien, porque Gardel era una voz más dulce y no era tanto para eso. El lunfardo es más así, con roña, maestro. Muy bien. Y ahora bien, muchos se preguntarán, acá hay mucho jovencito también. Me encanta que haya venido gente joven, como Marcelo, mi automedonte, que me ha traído hoy, odontólogo de la zona, te agradezco, me ha ha ido a buscar a Belgrano, así que eso es lo lindo de venir a los pueblos, que enseguida te invitan a las casas. Hay un cantante joven. Hay un cantante joven también, somos todos jóvenes acá, vos también sos joven, sí. La señora también, todos somos jóvenes. ¿Quién quiere qué? No, Carlitos puede hacer un aporte. Carlitos. Van a hacer todos los aportes que quieran porque esto es así, yo abro la tranquera para que pregunten. Así que después cantábamos, todos nos quedamos hasta mañana, no hay problema. No, lo que yo decía, lo importante es eso, ¿no? Yo cada vez que voy a dar charlas hacia al Gran Buenos Aires, al interior y esas cosas, me reciben maravillosamente bien y veo el interés que hay, cosa que por ahí a veces en la capital no ocurre eso. Es decir, acá ver la gente con el interés que despierta por el lunfardo, el tango, con el amor que lo hacen, se preocupan por traer a alguien, les abren las puertas de las casas, es lo más lindo que tenemos, sinceramente. Aparte, uno aprende mucho. Yo gracias al lunfardo voy conociendo todo. Conocí a Azul, Olavarría, Tandil, Trenquelauquen y voy descubriendo que están ávidos y necesitan gente que venga a hablarles de cultura. Porque se necesita, y por suerte hay muchos, ¿no? Y mucha gente predispuesta a hacerla. Te llevo dentro del pecho, recordemos que empezaba como con Bronquijunando la cosa. Te llevo dentro del pecho como un recuerdo querido, porque sos mi preferido para mi bien o mi mal. Y si has pasado de moda, por los años agobiado, siempre serás respetado en mi querido arrabal. Vos que has sido catedrático en el AMPA, vos que has sido semidios entre el chusmaje, respetado entre la flor del zabalaje, por tu estampa de buen mozo y de cantor, revivís en estas horas de añoranza el recuerdo de una época pasada, que por taura y que por noble es respetada con cariño y devoción. Pero mi viejo ciruja seguirá siendo el primero, el baluarte arrabalero que me llena de emoción. Y al evocarte en mis noches de dulce melancolía, siento que al fin cualquier día te entrego mi corazón. Nos reímos un poco, ¿no? El chan chan, el chan, ¿viste cómo se hace ahora? Bueno, esto fue lo que hubo que reescribir del ciruja. Como esta podemos estar hasta mañana, porque le pasó también a Cuartito Azul, a Mi Noche Triste. Bueno, yo tengo toda una lista, tengo un libro que escribí sobre ese tema, sobre las prohibiciones del lunfardo dentro del tango, ¿no? Pero bueno, acá en el ciruja tenemos 34 lunfardismos, de los cuales todos más o menos acá son avesados en el tango, conocen, ¿no? Bronca, sabemos lo que es, bulín, la habitación o la vivienda. Ahora los pibes saben cómo le dicen al bulín. Volteadero le dicen. Vio que no hace falta explicar nada ya ahora. El pueblo agranda el idioma, señoras y señores. Cuánta razón hay en eso, ¿no? Hace 50 años lo dijo Govelo cuando crearon la Academia Porteña del Lunfardo. Y la verdad que es así nomás. Garufa. Ahora nadie dice garufa. Me voy de partusa, te dicen los pibes ahora, ¿viste? Son términos que van cambiando. Minga, nada. Lo pusieron de moda algunos políticos. Mejor no hablar. ¿Se acuerdan? Minga, que lo voy a hacer. Después no lo hacen, es verdad. Laburo, todos sabemos lo que es. Después tenemos escolasear, más de uno lo debe saber, jugar, ¿no, maestro? Sí, ¿no? Esa, ahí está, si sabrá. Bueno, metejón. Metejón tiene varios significados, porque el lunfardo tiene eso. Una palabra puede tener varios significados de acuerdo al contexto con que lo digamos. Hoy hablábamos de arbolito,
hablábamos de algunas otras palabras. Le contaba a los muchachos que me hicieron recién una nota para el Canal 5 acá del canal local, de la palabra gato me preguntaban, ¿no? La palabra gato tiene varios significados hoy por hoy. Gato, en la década del 80, era la prostituta de alto nivel, ¿no? Tal es así que hubo una película argentina con Gerardo Romano que se llamó Los Gatos, y Susana Romero, que era una de las chicas de Olmedo de la década del 80. Pero hoy por hoy gato también es un insulto, es el que hace los favores dentro de la cárcel, los favores sexuales. Gato viene a ser el sirviente también. Bueno, no seas gato. Cuando uno ve Policías en Acción o todos esos programas que muestran la cultura argentina, ¿no? Donde muestran lo que las futuras generaciones van a hacer, porque al final son adoctrinamiento para los futuros chorros esos programas, porque te explican cómo hacen la cocina de la droga, te explican cómo se droga fulanito de tal, cómo se envasa la droga. Al final son adoctrinamientos para que tengamos más delincuencia en el futuro, veo, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, ahí el significado de gato lo muestra también dentro de la cárcel. Hay un lunfardo tumbero, sí hay un lunfardo tumbero, que son palabras que se inventan o empiezan a circular dentro de la cárcel como una especie clandestina para que no se enteren los policías de qué se está hablando. Pero hoy por hoy, desde que entró, digamos, las cámaras de televisión a la cárcel, ya nada queda, digamos, fuera de contexto, ¿no? Hoy todo el mundo lo sabe. Es decir, hasta hace unos años era imposible entrar con un micrófono y una cámara y hablar con un chorro, con Robledo Pucho, con quien sea. Ahora prende la televisión, estamos desde la cárcel con fulanito de tal y te van contando todo. Pero hay palabras que no son lunfardas y la gente las confunde, lamentablemente, porque hoy hablábamos que el lunfardo se nutre de los argots y cada país tiene su propio argot. Por ejemplo, en Inglaterra los norteamericanos tienen el slang. Por ejemplo, el maestro que canta desde hace muchos años sabe que un tipo bien high life era un tipo elegante, como nosotros dos, ¿no? Claro, como nosotros dos. ¿Los demás qué son acá? ¿Los demás qué son? ¿Italianos son? ¿De dónde son ustedes? A ver, ya sé que viven acá, pero digamos, ¿italianos, españoles? ¿La mayoría son italianos? ¿Tienen descendientes directos, indirectos, abuelos italianos? Los abuelos. A ver, levanten la mano quién tiene abuelos italianos o tuvieron abuelos italianos. Perfecto. ¿Padres italianos directos? No. Bueno, esto es lo que hicieron el país. Este hombre... ¿Italiano? No, de una nación no registrada. ¿De dónde? Extranjero de Estranja. ¿De Estranja? Bueno, lo cierto es que cada lugar tiene su lunfardo. Es decir, en Buenos Aires le decimos lunfardo. En Brasil, la giria, por ejemplo. En Francia, el argot. De pronto el slang se le dice en Inglaterra, en Estados Unidos. High life, por ejemplo. High life quiere decir alta sociedad. High life era un tipo elegante, pudiente, bien puesto.